Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a trabajar un poquito el ámbito educativo en cuanto a la atención a la población con discapacidad, donde entra toda la población, donde podemos ver un sentido esencial de la educación, que es inclusión y equidad en la educación. Vamos a hacer un recorrido donde nos permita mirar desde este ámbito educativo, qué avances y también en construcción que estamos haciendo para verdaderamente, como dice el título, hacer visible al sujeto con derechos con discapacidad. No es fácil, es complejo en el proceso, pero estamos aprendiendo día a día a través de la relación que tenemos con toda esta población dentro del sistema educativo y estamos aprendiendo todos a llegar a este niño o a esta niña, a este joven, que verdaderamente está en una condición y que requerimos que se dé la inclusión, la equidad en esa educación. Hay dos puntos claves que los doctores los doctores y los sociólogos, más que todo, que es el ámbito por el cual la educación se mueve, han abordado dos conceptos importantes, que es la historia y la historicidad del sujeto que habita la escuela, o habita la familia, o habita salud. Uno hace la historicidad a través de las relaciones en el tiempo y en la historia. Entonces hay que ir mirando desde estas categorías en el tiempo, desde la historia y la historicidad del sujeto que hace la historia, cómo la educación se ha movido en este trayecto. Vamos a mirar en este punto que es, no estamos en el tiempo, somos acontecimiento. Un punto lo vamos a mirar en dónde estamos situados en contexto. Es muy importante desde esta mirada que los autores contemporáneos y sociólogos nos han llevado a mirar dentro de las crisis de la contemporaneidad y la globalización, y que todos sentimos dentro de nuestros sistemas educativos y de salud, y cómo nos están viviendo en la sociedad, que nos permite o nos limita ciertas acciones a nivel de la población que debemos realmente atender. Tenemos este tiempo de la historia, y dentro del tiempo de la historia tenemos un punto que es en la historia hay un trayecto. Nosotros trabajamos hoy con el decreto 1421, que es la inclusión y la equidad, que ha sido un trayecto muy, muy complejo dentro del proceso de humanidad, y que vemos aquí unas fechas y unos tiempos en la historia donde lo que estamos hoy no es adrede, no es porque ayer salió, sino es un proceso histórico y de historicidad de sujetos que han hecho que esto sea reconocido y visible, los sujetos con discapacidad, no como una discapacidad sin capacidad, sino como una discapacidad con capacidad, con posibilidades, con equidad de derechos, con igualdad con el otro. Y eso ha sido una lucha permanente en el proceso de la historia. Entonces, miramos que en el año 1990 hubo el encuentro de John Tiel, el acuerdo de Salamanca, que fue muy importante porque en 1994, que fue el año en que salió la ley 115 y donde hubo la constitución política de Colombia en el año 1991, empezamos a reconocer la diferencia en las poblaciones, la diferencia indígenas, la diferencia de afrocolombianidad y de discapacidad. En ese tiempo no se llamaba discapacidad, sino que se llamaba necesidad educativa especial, porque en ese momento en el mundo se movía en varios países en estos encuentros. La educación se convirtió no en una educación dentro de un marco humano, sino que el marco de desarrollo económico del mundo, como es el Banco Mundial, determinó que el desarrollo de los países iba a ser medido a través de la educación que aportaban esos países, y que de esa manera iba a gestarse lo económico para esos países en apoyo. Pues muchos firmaron el Acuerdo de Salamanca, donde decía que educación para todos y que en ningún país se podía encontrar un individuo, un niño, sin educación. Entonces todos firmaron este acuerdo y posibilitaron que se abriera un abanico jurídico donde generaran decretos, leyes,
y que obligaran un poquito a los gobiernos a que verdaderamente fueran reconocidos estos niños como sujetos de derechos, como sujetos que podían y debían todas las entidades, salud, cultura, educación, empezar a pensar en ellos, no como unos niños segregados en unas fundaciones donde eran verdaderamente niños frontera, no conocidos por la sociedad global como individuos propios que tenían el derecho a una relación con el otro y en igualdad. Entonces, en este momento el acuerdo de Salamanca fue muy importante. Hablamos de integración escolar con España, donde trajimos muchos documentos de España en adaptaciones curriculares y donde empezamos a iniciar en educación con un criterio que era salones integradores, o sea, eran aulas específicas dentro de las instituciones que posibilitaran que los niños llegaran. Esto generó muchos cosores en las instituciones educativas porque generalmente los niños estaban en fundaciones y nunca hemos aprendido desde nuestra cultura y nuestra historia a vivir con el otro desde la diferencia. Y esto generó muchas dificultades en los procesos. Duramos casi 10 años trabajando con los colegios en este nivel y a pesar de eso había discriminación y exclusión. Todavía la hay porque la historia no nos permite que en tan poco tiempo cambiemos esos paradigmas y esas concepciones que tenemos sobre el otro desde su diferencia y desde su condición. Llegamos a la información en el informe de Dakar, la ONU, la UNESCO, ellos empezaron a hacer unos estudios investigativos y salió el índice de inclusión. El índice de inclusión fue una investigación que se realizó con Inglaterra y con Canadá en un proceso de pregunta que hacía la UNESCO, qué tanto las escuelas eran inclusivas y qué tanto los maestros pensaban en la inclusión. Pues realmente el resultado no fue muy bueno y todavía el año pasado la UNESCO, la ONU volvió a hacer otra vez, después de 10 años, otra investigación para determinar qué tan inclusivos éramos dentro de varios países del mundo, pero verdaderamente los resultados no fueron muy buenos porque todavía discriminamos, todavía excluimos, todavía no reconocemos al otro desde su condición, nos falta todavía más historia para hacer historicidad. Y la historicidad es cada sujeto que asume compromiso y se compromete con el otro en verlo como una condición diferenciada y que requiere de más apoyos y de mayores posibilidades para alcanzar esa equidad, esa dignidad humana que le da la mejor calidad de vida. Esa parte estamos en ese proceso, estamos haciendo historicidad, los sujetos como nosotros. Yo tengo un equipo en la Secretaría de Educación que estamos haciendo una fuerza grandísima en las instituciones de minimizar las barreras, de posibilitar, de visibilizar a los niños y a los jóvenes que tienen esta condición de discapacidad, cualquiera que sea. Tenemos un abanico de discapacidades donde entran también estas enfermedades huérfanas y que realmente nos vemos también agatas a nivel económico y a nivel de recursos de Estado, donde no nos posibilita verdaderamente darle lo que realmente requiere ese niño en su condición. Pero ahí vamos en el proceso. Yo quería mostrarles en la historia tanto del trabajo que se ha realizado y en la normativa nacional vemos la Ley General de Educación en la 115. Ahí hay unos articulados que me parecieron fabulosos porque empezamos con esta ley donde en el artículo 47 y 49 ya empiezan a hablar sobre la integración escolar, ya empiezan a ser reconocidos estas poblaciones que estaban no reconocidas y no diferenciadas y ya se abrió el abanico ahí. En 1997, la ley 61 de Klopatowski también ayudó muchísimo en la parte de infraestructura, en la parte de ayudas técnicas para las poblaciones, más que todo en salud, donde se creó un banco de ayudas técnicas de aquellos que requerían sillas de ruedas, aquellos que requerían en un tercer nivel ayudas que posibilitaran que estos tuvieran una mejor calidad. Eso lo logró Klopatowski en la 361, en el decreto 2082, que es el decreto reglamentario de la ley 115, la resolución 2565 también, la ley 1145 que incorpora el plan territorial de atención educativa a la población con discapacidad, el decreto 366 que organiza la planta con docentes de apoyo pedagógico, como un recurso que el Estado tiene que dar sobre el 20% del niño atendido en la escuela y que nos permita tener siquiera un recurso humano que es el docente de apoyo pedagógico que acompaña a la escuela en el proceso de la inclusión. Y la última,
que verdaderamente está modificando y la que voy a presentar hoy en el trayecto histórico y desde la historicidad lo que estamos haciendo como sujetos dentro de la escuela, la ley 1618. La ley 1618 es la que salió de la Convención Nacional de Derechos Humanos a través de una solicitud de la misma población con discapacidad en Colombia y que hizo presencia allí para que la Convención en los Derechos Humanos de esta población fuera reconocida como una población minoritaria, pero que requería recursos del Estado para lograr verdaderamente esa equidad, esa inclusión y esa equiparación de oportunidades. Esa ley 1618 es la ley y es estatutaria, quiere decir que va por encima de cualquier nivel de presidencia porque es de constitución política y de derecho constitucional fundamental de la educación. Y esa ley 1618 es muy bueno que la tengan todas las personas que tengan niños o entidades que tengan atención a la población con discapacidad, porque aquí habla de salud, habla de cultura, habla de educación, habla de deportes, todo lo que realmente en sus articulados tienen que proporcionar a la población con discapacidad en el proceso de la atención. Esta ley 1618 pues solo salió en el 2013 y una ley debe tener sus decretos reglamentarios según a los 6 meses, pero no se ha logrado. O sea que salió la 1618 solamente con una acción de tutela a nivel de la población con discapacidad al Estado. Se logró hacer el decreto reglamentario de la ley, que fue el decreto reglamentario 1421, que es el que voy a exponer hoy, que es el último que salió en el 2017. O sea que quiere decir que se ha demorado el Estado a hacer los decretos reglamentarios de salud sobre la 1618, los decretos reglamentarios de cultura, y solo educación ha hecho ese decreto reglamentario sobre una exigencia de una nación. Lo que yo digo es que las comunidades con discapacidad o con necesidad deben reunirse. Eso lo hace el país de España con la OMSE a nivel de limitación visual. Ellos se reunieron y modificaron la ley del Estado a través de la solicitud y petición por derecho que requería la población con limitación visual a nivel de el Senado o en la legislación de España, y han logrado muchos recursos para esta población, tanto tecnológicas y de acceso. Pero nosotros no tenemos poblaciones organizadas que nos permita realmente hacer lo que la jurídica los obliga a los estados para que esta población reciba lo que tiene que recibir en un proceso de atención integral. Y por eso nos quedamos muy cojos y a veces nos quedamos quejándonos solamente, como dice uno literalmente de estómago, pero que realmente no logra uno manejar unos derechos civiles a nivel de la denuncia, de la acción, que posibilite que los estados cumplan con lo que tienen que cumplir para con estos niños. Ya la jurídica existe, lo que falta es un poquito el movimiento de la comunidad para que la comunidad logre generar ese proceso. Vamos a mirar entonces un principio básico. Para dentro de... Yo también me siento como sujeto de derechos en relación con el otro con discapacidad, que desde su diferencia también tengo que respetar. La discapacidad solo es una condición, pero son muchas condiciones diferenciadas en las que el ser humano hoy tiene y en la cual yo tengo que relacionar. Un principio muy básico es la alteridad. Una alteridad, como nos lo dicen los grandes sociólogos contemporáneos, donde la educación, lo más importante y lo que estamos intentando hacer con los docentes en la escuela, es una educación ética. O sea, tenemos que empezar a reconocer, yo no puedo abusar del otro si no conozco su condición. No puedo exigir en el otro algo que no me puede dar desde la educación porque su condición no lo permite. Entonces, tenemos que poner al maestro desde esa posición ética. Y muy importante que le decimos al docente, el yo es absolutamente responsable del otro. Una educación no intencional que dicen que se debe hacer con el otro en el proceso de la enseñanza, la didáctica y la práctica educativa, donde los papás observan a través de los boletines los alcances de los conocimientos de los niños en el proceso de su desarrollo, de su formación, porque nosotros en la parte de preescolar a 11
trabajamos es formación, cualificación del ser humano, hacerlo mejor como ser, como sujeto de derechos, que tengan la capacidad de relacionarse con el otro, que esta educación les permita las habilidades básicas para la vida. Ese es el otro, como dice el docente y el docente como adulto, como persona que está dentro de la educación para asumir una educación ética, debe ser de una educación que permita realmente responsabilizarse del otro como otro diferente, sino una responsabilidad en la que se responde por el otro. Un sujeto ético es responsable antes de ser libre, antes de decidir la intencionalidad viene después. ¿Qué quiere decir? A veces dices que yo hago lo que yo quiera, es que yo soy el maestro, tú eres el alumno y tú debes obedecer lo que el adulto le dice. Esa parte de educación ya no funciona. Esa parte de educación tiene que ser una educación de conversación ética y de respeto por la condición del otro desde su diferencia. Pero estamos en una escuela todavía muy normalizada, muy parametrizada, muy de aulas donde el que manda es el maestro, donde el que evalúa es el docente, el que dice qué sirve y qué no sirve. Y eso estamos en este proceso de transformación y diciéndole al maestro, no maestro, el otro es otro diferente que tú tienes que respetar en la relación pedagógica y que debe empezar a reconocer, como dice acá, visibilizarlo como un niño con capacidad. A nosotros dentro de la escuela no nos interesa mucho los diagnósticos, sino los nombres de los sujetos que llegan a la escuela. Juan, Pedro, en condición diferente, que tienen capacidad. Y desde esa mínima, máxima, como quieran, capacidad, debemos trabajar dentro de la educación desde un nivel ético para posibilitar que el otro aprenda y no aprenda solo la academia, sino que aprenda habilidades para la vida y permita que ese niño sea feliz en su vida. Entonces, esa es como una condición que estamos tratando de realizar en la escuela, hablando con el maestro, capacitándolo, llevándolo a un nivel de conciencia que posibilite que el otro sea reconocido. Todavía no hay exclusión, todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que transformar. La escuela de hoy tradicional está en crisis, esa escuela tradicional parametrizada, esa escuela que juzga, esa escuela que fracasa al niño, ya esa escuela no nos sirve desde la inclusión y tenemos que transformarla con una escuela diferente. Ese tipo de transformación es la que estamos en proceso desde nuestra propia historicidad, desde nuestra propia posibilidad que estamos en la escuela, aquellos sujetos que están comprometidos, que se responsabilizan por el otro, que conversan con el docente para hacerlo más consciente de su responsabilidad con ese niño en su proceso de formación. Y en esa tarea estamos un grupo, un equipo de personas que estamos allí trabajando. A veces se alían con nosotros directivos, coordinadores, hay unos docentes maravillosos también que han logrado comprender este tipo de ejercicio, pero que todavía nos falta mucho en la escuela. Esta es una imagen que nos da a entender dentro de esa historia que ha pasado, una historia dura, una historia que todavía nos falta mucho, todavía hoy existe instituciones educativas segregadas. Hoy el Ministerio de Educación, que estuve conversando hace poco, puede que en Armenia no existan fundaciones ya segregadas, pero en Bogotá, en otros territorios existen fundaciones especiales para niños especiales. No, no hay niños especiales. Hay niños con nombre e identidad. Hay niños que tienen la identidad y la capacidad de que desde su equidad y desde su derecho sean reconocidos como personas diferentes como yo. Y entonces tenemos que terminar con esa segregación, porque al haber segregación hay discriminación y exclusión, como todavía lo vimos en la escuela. Nos dicen, no, este niño no debería estar acá, debería estar en una fundación, lléveselo, no,
es que los especialistas tienen que llegar a la escuela porque yo no sé cómo atender a ese niño. No, ese tipo de segregación y exclusión debe terminarse. Ese lenguajear permanente de la escuela segregada, una escuela excluyente, una escuela parametrizada, ya no funciona hoy en nuestra sociedad. Tenemos que avanzar en el proceso histórico en el cual el mundo está avanzando, con muchos aprendizajes, con muchas transformaciones, con muchos elementos que nosotros tenemos que aprender el día a día, porque también nos volvemos un poco ignorantes en este proceso. La pandemia nos ayudó a ponernos en tierra un poco sobre la tecnología, sobre la llegada virtual, sobre el reconocimiento. Nos acercó mucho a la familia en estar en casa permanente con nuestros hijos. Y eso también tuvo sus bondades. Pero esta parte de exclusión, segregación, integración fue con España, donde usted ven ahí una bola sesgada, donde teníamos las aulas de apoyo, eso ya no existe. Y no debemos tener aulas de apoyo porque seguimos segregando, seguimos diferenciando. Ah, es que ellos son sordos, no es que este niño es tal cosa, no es que este no debería estar acá, no, que tal cosa. Generalmente son el lenguaje del docente. ¿Y por qué me tocó a mí este niño acá? Ay, no, no sé qué. Eso, todo ese tipo de cosas tenemos que ir minimizando, que son las actitudes y las barreras que va encontrando el niño en la escuela. Y la inclusión es un reto, una apuesta actual desde la modernidad y la contemporaneidad, donde debemos estar todos con todos aprendiendo a vivir juntos desde un marco de la diferencia. Acá nos dice, vamos a abordar un poco muy rápidamente, vamos a mirar el tiempo presente. Si yo no me sitúo, como dice Semelman es un gran contemporáneo, un sociólogo que nos dice que tenemos que situarnos en contexto, para mirar en contexto con qué recursos contamos desde nuestra propia humanidad en relación con el otro y desde nuestros contextos, porque el territorio Colombia no es muy diferente a otros territorios y hasta los mínimos territorios municipios de Armenia muy diferenciados a otros territorios de otros municipios. Entonces tenemos que manejar qué tenemos hoy. Y le voy a pasar rápidamente desde la posmodernidad que nos cuentan los grandes escritores. Nos dice, vivimos en tiempos difíciles, tiempos raciales, tiempos de concurrencia, de cruces de caminos, de sendas perdidas, e incluso que invitan a que llaman a venir como un renacer de la más lúcida conciencia histórica. No podemos quedar en el olvido cosas. Tenemos que rescatar nuestra propia historia para poder reconocer nuestra propia historicidad en el tiempo vivido. Tenemos que mirar rápidamente qué vemos esta parte de las crisis del tiempo presente. Yo quiero que seamos conscientes de esto, velocidad y liderazgo, todo para allá, todo rápido, en 5 minutos, no hay tiempo para nada, la barbarie de la especie contra la especie, las guerras, matamos, la violencia aumentó, el uno a uno en los colegios, a veces es difícil convivir con el otro, acentuado egoísmo, individualismo, divídate, tú eres individual, tú eres único, y nos volvemos egoístas con respecto al otro, no lo reconocemos, yo primero, tú segundo, la crisis tecnológica, virtualización del otro, todo el mundo es con celular, ya no se mira entre ellos, ya no hay un espacio de conversación en casa, la familia está perdiendo su comunicación por esta crisis tecnológica, la crisis del consumismo, homogeneización del otro, todo entra dentro del comprar, el consumir, la crisis del conocimiento, su sentido, su organización. La escuela ya no está funcionando como debe ser, sino se transforma, muere por sí misma. Y entonces entramos a un proceso verdaderamente crítico en el tiempo, los estándares éticos de producción y competitividad. Encontramos que lo ético ya se está perdiendo, hay mucha corrupción, todo va sobre la competitividad. Entonces, ese mundo que tiene que vivir el niño en el proceso, tenemos que generar unas escuelas que permitan tener habilidades para que estos niños puedan sobrevivir. La vida amenazada, ustedes saben que matan a los niños en las calles por robarle un celular, el proceso de conflictos éticos, lo estamos viviendo. Y vamos a mirar, hay muchas crisis, solo puse algunas, pero empezamos los desafíos de una educación, la inclusión de todos sin homogenización y
sectarismos, los más excluidos en las aulas. Eso ya lo estamos mirando desde ese desafío que tenemos. La mirada sistémica global, contextual, multidimensional, lo habla Morán dentro de su pensamiento complejo. Ya se están creando escuelas de pensamiento complejo donde ya no existen aulas, donde ya todo es por grupos pequeños, por proyectos, unas escuelas diferentes. La movilización y búsqueda de sentidos compartidos, todo es conversado, todo es en equipo, nadie tiene la razón individual, la verdad no es absoluta, todo es diferente, todo depende del contexto donde lo vivas. Recuperar y determinar los estándares éticos acorde al mundo actual. ¿Qué es lo ético para el otro? Esa es otra cosa que hay que reevaluar. Y centrar la noción de desarrollo de los sujetos y no de los objetos. Hay que rescatar al sujeto. Nosotros nos volvemos dentro de este sistema económico estructural en todos los sentidos educativos, salud. Nosotros somos medidos por códigos, costo-beneficio, dime tú qué atiendes y yo te daré lo que depende de lo que tú atiendes, entonces nos volvemos objetos. Los niños también se volvieron objetos dentro del sistema porque hablamos coberturas, entre mayor cobertura, entonces mayor recursos. Si usted no gana una prueba saber, entonces los niños no aprenden. Entonces todo el tiempo estamos medidos, todo el tiempo estamos siendo evaluados porque lo que importa es el dinero, no el sujeto en calidad de vida. Entonces, todo este tipo nos constriñe, nos genera informaciones paradojales, niños con discapacidad que no sabemos qué hacer porque salud no da respuesta, bienestar no da respuesta, educación no da respuesta, porque no tenemos capacidades instaladas que nos permita verdaderamente dar esa respuesta oportuna desde la historia, desde estas crisis de la globalización. Entonces, entramos al otro. Y este es muy importante, que es pasar de la información al conocimiento, ya no tanto hacer tanto texto, tanto cuaderno, tanta información. Usted sabe que la información la tecnología no la da, ahora es el conocimiento, y pasar del conocimiento a la conciencia, desde la conciencia a la sabiduría. Eso nos llama Morán en su pensamiento complejo, tiene como 5 textos en el proceso de la revolución educativa en el mundo, y dice movilizar las mentes y paradigmas de los maestros. ¿Qué estamos haciendo? Paradigmas, romper con barreras, trabajar con las mentes. ¿Qué hace la escuela si no los docentes? ¿Quién hace la escuela si no los docentes, los niños y sus padres de familia? Ese es lo que hace. Tú vas a una escuela, a una institución educativa, una y vas a otra y las dos son diferentes. ¿Por qué? Porque habitan, solo hace la escuela los que habitan la escuela, las mentes, las movilidades, los paradigmas, los que habitan allí. Entonces hay que trabajar mucho con las personas que la habitan. ¿Qué es educación inclusiva? Es un proceso permanente y se los voy a leer porque esto es un reto. Esto todavía no lo vemos muy bien. Dice, es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad, diferencia de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños y niñas, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos a su proceso educativo a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Esto es un reto que el mundo lo tiene, porque inclusión no se habla solamente en Armenia o en Colombia, sino en el mundo, en todos los países del mundo. Estamos trabajando sobre este reto de la inclusión. Tenemos acá el otro, que es la definición. Ahora, cambia el concepto de discapacidad. Ya la discapacidad no la tiene el sujeto que discapacita, falta de capacidad, no. Eso ya cambió desde un marco social y la persona del sistema está en constante desarrollo y transformación, no importa la condición en que llegue, solo que llega a relacionarse con el otro en espacios a la interacción con otros en formación, donde la escuela le aporta la vida, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con diversas barreras actitudinales derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, por infraestructura, entre otras, puede impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad, oportunidades e igualdad de condiciones. Este tipo de discapacidad, este concepto, la discapacidad no la tiene el sujeto, que está limitada. Es el contexto que a través de las barreras lo limita. Entonces hay que minimizar esas barreras para posibilitar que el otro pueda
aprender y desarrollarse y participar de manera plena en la sociedad. Esto es un gran reto para todos. Tenemos que esta discapacidad se ubica dentro de un marco social donde las barreras existen para el aprendizaje y la participación y hay que reconocerlas para poder minimizarlas, no solamente en lo educativo, sino también en la salud y en otros campos, donde el niño y el joven se mueve o el adulto. Tenemos que la inclusión implica una educación para aumentar la participación de los estudiantes, donde implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de la escuela. Cuando hablo de cultura, política y prácticas de la escuela, hablamos de un índice de inclusión. Ese índice que fue evaluado por la UNESCO y la ONU se permeó en Colombia y la Universidad de Antioquia lo ajustó y lo aplicamos en las escuelas para decirle, maestro, dime qué piensas tú, has ajustado tu plan de estudios, has ajustado tu plan aula, evalúas diferente, eres flexible en la evaluación en tu práctica, institución educativa directiva, dígame las políticas tuyas institucionales, qué tan inclusivas son, qué tanto reconocimiento y visibilización tienen con respecto al otro. Todas estas discusiones lo hacemos desde ese índice de inclusión y lo aplicamos todavía, pero vemos que nos falta muchísimo todavía por avanzar. Tenemos acá que pues están las prácticas, las políticas y la cultura, son tres elementos importantes en el plano institucional y en la escuela. Tenemos acá inclusión y equidad. Entonces, inclusión y equidad es un proceso permanente, conoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad. Hoy decimos escuela, si tú no eres diversa, no eres escuela, porque los niños que les llegan a la escuela son diferentes y hay un marco legislativo no solamente para la discapacidad, sino el LGTBI, para la afrocolombianidad, para el indígena, para el niño, la niña adolescente embarazada, para todos los riesgos psicosociales, para el niño enfermo mental, para todas esas diversidades de población que nos llega, para el niño que no aprende con trastornos, que no es discapacidad, pero que tiene trastornos de aprendizaje, también entra allí en esa diversidad que el maestro todavía no entiende, que tiene que diversificar su aula y que debe diversificarse la institución. Crear diferentes ofertas para pedagogías diferenciadas. Política, promueve el desarrollo y la participación plena y efectiva de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes y personas adultas. Ambientes de aprendizajes que se trabajan desde un marco de los derechos humanos, apoyos y ajustes razonables. Prácticas políticas y culturas reducen las brechas, eliminan las barreras y de ver diversidad de todos y todas, por la no discriminación, así como por eliminar todas las formas de exclusión y marginación. Esto está hecho, la legislación está definida. Ahora falta educar a la población para ese derecho civil que le corresponde, ir transformando los contextos para posibilitar esa tarea que tienen que hacer en el proceso de escuela. Para eso, entonces, tenemos esto, Plan Nacional de Desarrollo, que es el Pacto por Colombia, y tenemos la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y tenemos el Decreto 1421 de 2017. Estos elementos son básicos para poder soportar realmente la tarea que nos corresponde en la construcción y constitución a través de nuestra propia historicidad, nuestras propias acciones que tenemos en contexto para ir transformando la cultura, la práctica y la política educativa. Entonces, miramos acá cuáles son las generalidades de ese decreto 1421 que hoy estamos trabajando en la escuela. Entonces, señala como las responsabilidades en este decreto 1421, trabaja sobre puntos, como 11, 14 puntos, de responsabilidades de las secretarías de educación en la gestión y articulación intersectorial de lo público y lo privado. Aplica en todo el territorio nacional, y eso no solo es en Armenia, es en todo el territorio nacional que es aplicada esa 1421. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional de manera permanente, con las instituciones también. Reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa, por eso cualquier padre que quiera conocer de inclusión educativa debe conocer y leer esta 1421, porque ahí habla de todos los parámetros jurídicos y derecho civil que le corresponde a la población con discapacidad.
aplica a las entidades del sector educativo de orden nacional, Instituto Nacional para Ciegos, que es el INSI, él es un asesor propio de todos los territorios, Instituto Nacional para Sordos, que es el INSOR, orienta, arma las políticas para la población sorda y hipoacusia, pérdida auditiva, con audífonos. En el sector se llama usuarios de lengua de señas y usuarios de lengua castellana, o sea, aquellos que tienen necesidad de una lengua de señas y aquellos que tienen, que son hipoacusia con cierta pérdida auditiva con audífonos, pero que requieren también ajustes. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, porque ellos también han hecho unos ajustes en las pruebas para las poblaciones y por derecho les corresponde, por acciones de tutela, también han realizado unos exámenes diferenciados en el ICFES para esta población, más que todo sordo, ciega y con déficit intelectual. Determina la responsabilidad del Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, los establecimientos educativos y las familias. Todo esto está escrito en este decreto y que posibilita que de alguna forma aseguremos esto, aseguremos estas trayectorias educativas. Todos los niños tienen el derecho a pasar por esta trayectoria. Educación inicial y preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria, toda la formación tecnológica, formación universitaria, formación para el trabajo, formación técnica y la educación media, que es 10 y 11. Todos debemos certificarnos de una u otra condición desde nuestras diferencias. Muchos niños en la escuela ya están certificados como bachilleres. El SENA está trabajando con niños con discapacidad y población con discapacidad y la está certificando, la universidad también tiene, y todo este tipo de procesos ya se está abriendo estas brechas de una u otra manera para que la educación sea más amplia y más pertinente. Tenemos acá la oferta educativa. ¿Qué oferta educativa ofrece Armenia dentro de estos parámetros? Tenemos la oferta de general, que es para toda la población con discapacidad, no importa su condición. Tenemos la oferta bilingüe bicultural, que es la población sorda, que la tenemos focalizada en la institución educativa CAS. Acá tenemos 14 sordos y tenemos con modelos lingüísticos intérpretes en este trabajo de acompañamiento de lengua para que ellos puedan tener acceso a lo educativo. Tenemos hospitalaria y domiciliaria, que en realidad la población de enfermedades huérfanas o raras, como se dice en salud. Esta hospitalaria domiciliaria no es una oferta que tenemos en Armenia, pero que en el país a veces en algunos territorios la dan por falta de recursos, no por falta de voluntades, intentamos ubicarla en un tiempo, pero esta hospitalaria domiciliaria son para aquellos niños que no pueden llegar a la escuela por su enfermedad y que requieren estar en casa o en un hospital. Requieren maestros específicos para ellos, casi individual, para que logren no perder esa parte educativa y puedan llegar a ellos y tener acceso a la educación. Todavía pues estamos en ese trabajo, pero en este momento los recursos no nos permiten nombrar maestros y el sistema educativo tampoco ha generado ni gestado estos recursos específicos para la población. Oferta de formación de adultos los tenemos, que son todos los sabatinos, modelo flexible para adultos y tenemos niños y personas adultas con discapacidad en la escuela también. Entre ellas tenemos una cosa muy importante que es el plan de implementación progresiva, que ese plan de implementación progresiva realmente ese TIC lo tenemos así, o sea, no crean que la Secretaría nos está moviendo, ya llevamos desde el 2018 todo un trabajo de una planeación de gestión desde la Secretaría de Educación con las instituciones y en articulación con otras entidades para que esto se haga visible, para que esto sea posible en la escuela, con todas las barreras inimaginables, tanto desde el padre de familia que no quiere llevar al niño a la escuela porque le da susto la escuela por su condición y por su falta de protección. Ellos quieren una maestra específica para sus hijos o fundaciones que atiendan a sus hijos no quieren este sistema educativo. Y a veces también maestros que son resistentes a atender a los niños, que tenemos que gestionar todo un proceso de sensibilización en instituciones que todavía excluyen. Todo esto lo vivimos, pero el plan de implementación progresiva lo tenemos que trabajar las secretarías de educación y llevarlos al ministerio para validar que eso se esté haciendo, que se están gestando todas unas acciones en beneficio de los niños. Tenemos el segundo punto, que es gestionar ajustes razonables
en las instituciones educativas, las instituciones tienen que flexibilizarse, tienen que ajustarse a las necesidades de los niños, no los niños a las escuelas, y por obligación los tienen que hacer, por ley. Definir la oferta educativa, en la asistencia técnica pedagógica. Nosotros hacemos asistencias técnicas permanentes en las escuelas, organizamos una oferta educativa, como ustedes ven, el CAS maneja todos los sordos, y las demás poblaciones tenemos 28 instituciones educativas, 29, con 72 sedes educativas, y tenemos colegios privados también, que son 47 colegios privados que tenemos ese proceso. Tenemos definir y gestionar el personal de apoyo suficiente. Nosotros tenemos docentes de apoyo pedagógico nombrados con la Secretaría de Educación, con el presupuesto que nos manda el 20% del niño atendido el Ministerio del Sistema General de Participaciones, y cada institución tiene su docente de apoyo pedagógico, pero que no es responsabilidad del docente de apoyo pedagógico. Y si no tiene docente de apoyo pedagógico, tampoco omite que la institución tenga que flexibilizar su currículo y ajustar en ajustes razonables a los niños que tienen matriculados allí, porque es un derecho fundamental. Hay que mirar la manera o la forma que hacen las instituciones para flexibilizar, para apoyarse, para articular con a nivel interinstitucional con otras instituciones para que la acompañen en este proceso de atención. Articular con la Secretaría de Salud. La 1421 también toca la educación superior, y también toca la jurisdicción, todo, el SENA, la educación superior, todos tenemos que trabajar sobre eso. Hay planes de implementación, que es el PIP. Tenemos acá la ruta de atención para personas con discapacidad, que es el acceso, asegurar el acceso y la llegada a la escuela, la permanencia que ellos deben permanecer, y la promoción, muy importante la evaluación. Los niños deben ser promovidos de un grado a otro. Acá miramos dentro de la equidad y la educación dimensiones como cultura, políticas y prácticas, acceso, permanencia y calidad, y trayectorias educativas para todos los ciclos. Dentro de las discapacidades, ustedes ven discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple. Estos son códigos que están en el CIMAD de la matrícula en cada institución educativa, y que tenemos 7 discapacidades que debemos atender. Hoy tenemos 1.010 niños matriculados con discapacidad y con diagnósticos. Tenemos acá, lo voy a pasar rápido, trastornos específicos son los niños que no alcanzan de alguna manera los aprendizajes como otro, porque son niños que tienen dificultades para aprender la matemática o la escritura. No es que tengan discapacidad, sino ciertos trastornos de aprendizaje. Estos niños también necesitan realizarse en un ajuste y necesitan que las instituciones se flexibilicen. Hay un término que se llama ajustes razonables, que están en el decreto, que es evaluar, desarrollar, generar flexibilidad curricular, hacer un plan individual de ajuste razonable. Por favor, mamás, papás tienen que seguirle a la institución que le muestre el plan individual de ajuste razonable, que evalúa y flexibiliza de acuerdo a la condición del niño la educación, y que obliga a que la institución haga ese plan. A veces los padres no conocen, y desde ese plan es que se trabaja en la escuela. Nosotros trabajamos este PIAR desde la identificación, desde la canalización de diagnóstico, desde la caracterización pedagógica, valoración pedagógica del niño, y desde el ajuste razonable en el aula de clase. Hoy tenemos, por ejemplo, rápidamente, unos textos que sacamos del ministerio. El ministerio sacó el libro de orientaciones. Nosotros tenemos uno de caracterización, valoración pedagógica. Tenemos otro que es el decreto reglamentario 1421. Y cualquier solicitud que tengan o duda que tengan, que no le atiendan los niños a nivel de la escuela, bien puede acercarse a la Secretaría de Educación, que allí lo atenderemos. Tenemos acá todos los textos, van a sacaron, el ministerio sacó 5 textos de orientación, 6 textos de orientación para la escuela. O sea, hoy no podemos decir que no podemos atender. El ministerio está cumpliendo, el territorio está cumpliendo, ahora a las instituciones les toca la tarea, y la tarea de la institución es transformar todo, el PEI, el PIAR, el CIMA, todo está allí transformado para los niños y en beneficio de los niños. Acá tenemos, por ejemplo, la educación no cambia, el mundo cambia, las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Espero que haya aclarado ciertas dudas,
y que posibilite realmente comprender todo lo que se está haciendo en beneficio de la historia, del tiempo y el destiempo, donde no hay tiempo para nada, pero que necesitamos el tiempo para verdaderamente transformar la escuela. Muchísimas gracias.